Bien, chicos, procedo a compartir. Ok. Operacionalización de variables. Para comprender este tema, tenemos que saber identificar muy bien qué son las variables. ¿Alguien puede decirme a grandes rasgos qué es una variable, por favor? ¿Qué entienden por variable? Desde el principio de la materia estuvimos con variable dependiente, variable independiente. Dar ahí, por favor, adelante. Tengo entendido que es algo es como un sujeto que está, o sea, que puede cambiar, que está sujeto a cambios. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente es eso. Es una característica, es una cualidad que puede diferir, que puede variar de un caso a otro. Vamos entonces con calma. ¿Qué es una variable? Permítame, voy a leer. Una definición conceptual en investigación refleja la expresión del significado o plano teórico que el investigador le atribuye a cada variable. ¿Qué tenemos acá? Es importante que ustedes puedan definir conceptualmente las variables de sus trabajos de investigación. Porque, por ejemplo, yo se los pongo solamente así, por ejemplo, ¿será que preparación de proyecto es lo mismo para todos? ¿Qué será la preparación de un proyecto? Yo les digo, perdón, yo les digo, cuando daba esa materia, citaba por lo menos 3 autores. Y cada uno representaba un significado diferente de lo que era una preparación de proyecto, de lo que era un proyecto en sí. Por eso es importante que se le pueda dar una definición conceptual. Eso le da el plano teórico a sus investigaciones. Los hermanos Zapag Chaim, por ejemplo, consideraban un proyecto como la solución inteligente a un problema tendiente a resolver. Así de simple. Ya habían otras definiciones muchísimo más largas donde ya te hablaban de plazos, donde ya te hablaban de un inicio, ya te hablaban de un final, ya te hablaban, o sea, casi llegan a lo mismo, pero se lo percibe de diferente forma. Según Mario Tamayo y Tamayo, en su obra del 2014, en su última publicación, la definición conceptual es necesaria para unir el estudio a la teoría. Si ustedes no conocen sus definiciones conceptuales, ¿cómo van a poder asociarlo de forma eficaz a lo que van a realizar? Es muy importante. Es muy importante que ustedes manejen esas definiciones conceptuales, esos principios. Yo les pregunto algo, chicos, y este es de verdad un tema de tesis, y es un tema de tesis fabuloso. A veces nos olvidamos, o últimamente, disculpen, nos estamos olvidando de algunos elementos fundamentales. Yo les digo y les pregunto, y aquí necesito que ustedes me ilustren, ¿qué se necesita para ser exitoso en TikTok? A ver, los escucho. Tener contenido original. Muy bien, dice por ahí contenido original. En el chat dice ser constante y creativo. Muy bien. ¿Qué más? Tener una buena cámara. Tener una buena compu donde editas tus videos. No sé yo, la verdad, ni siquiera cómo se usa TikTok, pero
¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? Nayori. Denise dice, dedicar tiempo para creación de contenido. Ya. Michael dice, un contenido atrayente y atractivo. Nayori, Carla Nayori Cáceres Salas. Lick, ¿se me escucha? Fuerte y claro. ¿Qué opinas tú? Mm, honestamente, no sabría qué opinar. ¿Sabes de Creo qué que, estamos hablando? mira, o sea, no es, o sea, es de la variable, es de las variables que están acá, ¿no? En pantalla Lick. Mi conexión está así medio, o sea, medio que bien y va porque mis hermanos también pasan clases a esta hora. Entonces estoy Ok. viendo de conectarme por otras redes Está bien, y no te que se me preocupes, mete ahí en gracias. medio. Gracias, Carla, no te preocupes. A ver, vamos con alguien más, ¿sí? Arturo Villegas. Creo que ya respondiste tú, ¿verdad? Arturo. Sí, Liz, sí. Ya respondiste, sí. Daniel Rodrigo Rojas, a ver. Otro capo del curso. Lick, Misma pregunta, o también estabas durmiendo. era la de cómo ser exitoso en TikTok. Adelante. Lick, Adelante, eso mismo. perdón, es que no lo escucho bien. Adelante, sí, justamente es esa la pregunta. Ah, sí. Eh, eh, a mí, en mi punto de vista, sería más la creación de contenido, tener una buena constancia, ya que TikTok está cambiando día tras día con el tema de los trends y todas esas cosas. Así que sería un poco de lectura, en plan de ver a futuro los posibles trends y seguir todas estas variables que tiene TikTok, ¿no? De cada innovar, por así decirlo, y seguir también las trends, que es muy importante. Fabuloso, fabuloso, gracias. Alguien me comentó algo y la verdad es que me dejó pensando muchísimo, muchísimo. ¿Qué tan importante es tener un buen guión a la hora de elaborar estos videos? Ya sea de TikTok, ya sea de YouTube u otro semejante. ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante el guión o no? ¿Qué opinan? Daraí, ¿qué opinas tú? Claro que sí, Lick. Yo considero que sí, justamente es bueno tener un guión, dado que, o sea, imagino que si una persona goza de algún talento específico por el tema de la improvisación, por ejemplo, pues no tendría que tener preparado el guión, pero de lo contrario, para hacer el contenido, muchos de los contenidos que se ve en TikTok son de distintos humoristas, de stand-ups, que estos stand-ups ya son preparados, son guionizados, entonces creo que es importante tener un guión, Lick. Fabuloso, gracias. A ver, Michael dice, depende de la persona. Hay personas que improvisando les sale natural y son buenos los contenidos. Muy bien, qué interesante. Les hago esta pregunta porque un amigo que tengo, un experto en comunicación, muy capo, principalmente en comunicación política, él es analista político, me dijo, hubo algún momento en todo el proceso de la comunicación que el guión lo era todo. Un guión siempre estaba por encima de todo lo demás.
Así de importante se lo considera. Entonces pregunta. Sabemos que en TikTok puedes ponerle la musiquita y tienes que hacer, no sé, tus malabares, tus movimientos, tus bailecitos y listo, ¿no? La gente, mira, ¿no ve? Pero también hay contenido que necesita cierto guión. Y ese guión, ¿qué tan importante será hoy en día? Tema de investigación. Yo les digo, no todo es improvisar. No. A veces se nota cuando está improvisando. Son redundantes, son genéricos, no saben qué decir. Pero cuando hay un guión de trasfondo, oh, es otra cosa. Y créanme que muchos youtubers lograron su éxito gracias a eso. Uno de ellos, uno de los más famosos de Latinoamérica, Luisito. Luisito no improvisa todo el tiempo. Luisito tiene una pequeña empresa con la cual prepara y elabora sus videos y los estructura en base a cierto guión. Es solamente con el guión que se pueden hacer las películas. Si no tienes el guión, no haces, no existe la película. Muy importante ese tema. Ahí se los dejo para que reflexionen. Pueden revisar también el caso de Chumel Torres. Chumel es una pequeña empresa que se basa en guiones. Justamente en el libro que yo estaba leyendo de Andrés Oppenheimer, él menciona, de los muchos periodistas que me hicieran una entrevista para presentar mi libro, solamente uno, y al que yo realmente menospreciaba, dice él, literalmente, Andrés, fue el que me sorprendió. Fue Chumel. No solamente leyó todo el libro de punta a punta. Lo analizó, lo estudió, preparó preguntas y logró transmitir algo que, dice Andrés Oppenheimer, algo que yo pensé iba dirigido a adultos mayores, él logró que centren la atención en jóvenes. Y jóvenes, estamos hablando de 19, 20, 21 años. Qué importante, entonces es el guión. Ahí se puede hacer una tesis sumamente interesante. Volviendo al tema. Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, mediciones, manipulación o control en una investigación. Tirias Arias, 2016. Haciendo referencia a las normas APA, aquí yo cometí un pequeño error. Tenía que haber a ver cuántas palabras. 1, 2, 3, 4, 5. 7. ¿Qué es lo que dice la teoría? Cuando estás citando a algún autor y esta cita tiene menos de 40 palabras, esto debería estar entre comillas. Pero si estoy utilizando las normas APA y esta cita tiene más de 40 palabras, se lo tiene que escribir en un párrafo aparte. Eso es simplemente como recomendación, ¿sí? Para que apliquen en sus respectivos trabajos. Entonces, eso es una variable, característica o cualidad que puede variar y sirve para ser estudiada. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está quedando claro o todavía? Todo correcto. Muy bien, gracias. Sigamos. Ahora sí. Vamos a conocer los tipos de variables. No se olviden qué importante es saber identificar estos subtítulos, estos títulos, ¿verdad? En metodología es muy diferente el enfoque del tipo, del diseño y de los métodos o de las mismas hipótesis. Son diferentes, chicos. Por eso les decía, solamente es de métodos. Y me hablaban, faltaba que le pongan trinomio cuadrado perfecto y les prometo, si se han disparado por todo lado algunas respuestas. Pero bueno,
por su tipología. Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables. Ahora, empezando con las variables cuantitativas. A su vez, se pueden subdividir en discretas y continuas. Variable cuantitativa discreta, variable cuantitativa continua. ¿Cuál es la diferencia? Se usan las discretas con números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? En el bichito de luz, en primero básico. Ah, no, ustedes no son básicos, ustedes son primaria, ¿no? Primero de primaria, ya estaban viendo ahí con el profesorcito Pedro, Hugo, con la Miss Ligia, ¿no ve? ¿Cuáles son los números enteros? A ver. Fernando Lora Quispe. Ya se durmió. Joel León. Sí, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Buen día, señor. ¿Cuáles son los números enteros? Ya se escapó. Espérate un cachito de ahí. Tengo que hacer despertar a los que todavía están ahí en su camita, a los que todavía están ojorosos. Tenemos que lograr que todos aprendan. No hay otra forma. ¿En serio nadie? A ver, una chica. Melanie Flores. Vamos a ver si está durmiendo todavía. Fija, está durmiendo Melanie. Listen. Buenos días, misma pregunta. Los números enteros son los que tienen los que son o sea, son una unidad completa, Como por ejemplo, o sea, como 10, 20 o algo así. entonces, a ver, ¿en qué se diferencian de los números naturales? ¿O son lo mismo, los enteros y los naturales? Creo que no. A ver, ¿qué te hace referencia? No te preocupes, no te voy a calificar, pero simplemente necesito que me ayudes. ¿Cuál crees que será la diferencia? Los naturales solo serían como uno solo, Los números, te explico. solo Los números un naturales son aquellos que podemos encontrar en la naturaleza. Una vaquita, 2 perritos, 3 chanchitos, 4 pajaritos, etcétera, etcétera. Ujú. En cambio, los números enteros ya consideran los negativos. Esos son para que los tengas en cuenta, ¿sí? Obviamente, en la Ok. naturaleza no vamos a encontrar -2 y alitas, digamos, no nada que ver, ¿no? Ujú. -3 ovejitas. Variables discretas, los que manejan los números enteros. Variables continuas, las que manejan los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? ¿Quién me dice? Yamil. Adelante, Yamil. Gracias, Lick. Buen día. Los racionales son los que, o sea, los fraccionados, si no me equivoco, igualmente, o sea, los que son divididos, digamos, 10 cuartos o 8 medios, no sé. Entonces, son los que podemos fraccionar. En este caso, los enteros no se los fracciona igual.